porque todos quedamos programados desde niños. Es como el software de una computadora. Nosotros para poder vivir, para poder crear realidades, instalamos un software en la niñez y esa información es la que va a dirigir nuestra vida en la edad adulta, porque no es fácil aprender a verse. Eso es lo que más le cuesta a las personas hoy día, entender que tenemos unos programas y que debes empezar a afrontar eso, lo que llaman la sombra, que son simplemente las creencias subconscientes. Porque lo que no sanamos en una encarnación pasada, lo debemos trascender en esta. Nosotros escogemos nuestra mamá, escogemos a nuestro papá y por eso es que unas personas vienen a sufrir más y otras vienen a sufrir menos. Pero quien realmente está dirigiendo tu vida es el subconsciente. Es que la mente consciente no puede acceder de manera voluntaria a la mente subconsciente, porque todo lo que te genera dolor y sufrimiento es una falta de perdón hacia ti mismo. Sí, bueno, me encanta, Bea. Bienvenida al Poder de No Encajar. Bienvenida al Poder de No Encajar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad me siento muy contenta por poder compartir esta información porque sé que esto le va a ayudar a muchísimas personas, así como me ayudó a mí en un momento de mi vida. Qué lindo, Bea, la verdad que un placer. Bueno, este es el primer podcast online que estamos haciendo. Voy a estar en Miami, nosotros acá en Medellín. Y nada, encantado de poder compartir esta linda charla. Y bueno, ya la otra vez estuvimos conversando, muy lindo, pudimos conectar y bueno, queríamos compartir obviamente esto en cámaras, porque mucha gente se puede sentir identificada y le puede resonar también todo el proceso de Bea que ahora vamos a profundizar. Y Bea, siempre nos encanta arrancar con una pregunta que es, ¿quién es Bea y por qué hoy estás haciendo lo que haces? Bueno, realmente soy un ser humano común y corriente que ha querido transformar su vida desde el día que quiso no querer vivir más, porque llegó ese momento de tanta saturación de sufrimiento y solamente he sido una persona que ha querido cambiar sus emociones, su forma de ser, todo lo que estaba viviendo, lo que estaba atrayendo, porque vamos a entender que nosotros atraemos todo lo que se nos está presentando día a día, somos los únicos responsables y que ya no hay que culpar más al exterior, sino que nosotros cuando aprendemos a conocernos y a descubrirnos, ahí es donde nos enteramos, nos damos cuenta de que estamos atrayendo esa realidad y eso es lo más bonito y lo más complejo para que un ser humano pueda entenderlo. Sí, y Bea, y en ese proceso, ¿qué es lo que, qué te encargás de hacer vos o desde tu perspectiva, dónde sentís que ayudás y servís a las personas? Bueno, en realidad ayudar como tal, creo que nosotros no podemos ayudar a nadie, podemos compartir información y guiar a otros, como se los decía esta semana, porque nosotros solamente podemos ayudar a dos tipos de personas, a los niños que apenas están en proceso de aprendizaje, crecimiento y que los vamos a orientar, y a los enfermos que no se pueden valer por sí mismos. Entonces yo le doy una guía a las personas, una información que es de mucho valor para que puedan cambiar sus vidas, pero si la persona no hace su trabajo interior, su proceso, sus sanaciones, sus reprogramaciones, la información va a seguir quedando solamente en la mente. Y recuerden que el conocimiento por sí solo no transforma. Hay que entrar al corazón, concientizar esa información para que realmente puedas ver cambios en tu vida. Y justo mencionaste, Bea, un poco del proceso, porque hoy te conocemos y estás haciendo obviamente lo que amás, pudiste encontrar eso y poder compartirte desde ahí. Y me imagino, a ver, sabemos que tenés una historia increíble, si querés contar un poquito resumidamente cómo fue tu proceso, cómo iniciaste, si ya arrancaste con una mentalidad así, o qué creencias tuviste desde chica. Bueno, yo siempre miraba para el cielo y le preguntaba a Dios que por qué a mí, por qué me pasaban tantas cosas negativas, porque era increíble repetir y repetir las mismas historias. Por ejemplo, desde niña viví la baja autoestima por el bullying, porque era muy delgada, alta, los labios eran gruesos. Entonces los niños desde mi barrio hasta la escuela, el colegio, siempre me hicieron bullying porque yo era una niña muy sumisa, muy tímida. Crecí con mucha inseguridad.
gracias a todo lo que experimenté en la niñez. Luego mi familia, ellos no tenían como los recursos para darme en todo lo que quería, vivíamos solamente con lo justo, lo necesario para la escuela, y yo no tenía lo que muchas veces veía que otros amiguitos sí tenían. Así que crecí con una memoria de querer mucho más, de querer pertenecer, que la gente me viera, que la gente me valorara, me reconociera, y por eso cuando empecé ya a tener la edad adulta de 18 años, comencé a trabajar y a estudiar, pero no me daba para hacer las dos cosas. Entonces decidí solamente trabajar porque quería sacar a mi familia de ese barrio donde vivíamos, y yo me encargué de que ellos tuvieran un mejor nivel social. De ahí empecé a escalar, empecé con unas compañías. Obviamente todo esto llegó por saturación de sufrimiento, porque el papá de mi hija, yo me casé a los 18 y él se muere cuando yo tenía mi hija de 6 meses. Y ahí empecé una vida totalmente caótica, porque era yo solita con toda mi familia para sacarlos adelante, porque a papá solamente le daba para lo necesario. Y en ese momento empiezo ya a afrontar el mundo, y es ahí donde me encuentro con una cantidad de situaciones donde siempre creaba los negocios y los terminaba perdiendo en conflictos, porque yo tenía el carácter muy fuerte. Siempre rechacé mi personalidad, mi forma de ser. Yo no quería ser como era dos polaridades. Iba a la iglesia cristiana, iba a la iglesia católica, siempre fui una mujer muy espiritual. Y yo rezaba, entraba de rodillas. Cuando fui católica hasta los 20 años, entraba de rodillas, hacía promesas y le decía a Dios, cámbiame, por favor, cámbiame. Y no pasaba nunca nada. Después me convertí al cristianismo y también lo mismo. Estaba haciendo todas las alabanzas, los ayunos, le ayudaba al pastor, servía en la iglesia, y cuando salía de la iglesia estaba ya discutiendo con mis hermanos, con mi familia, con las personas en mi entorno, y siempre era una dualidad y yo no entendía por qué era así. Entonces me sumergí en un mundo de mucha depresión, angustia, seguía con mis negocios, los seguía perdiendo, las relaciones también eran igual, los hombres muy infieles o celosos o posesivos. Tuve uno que me maltrató físicamente porque mi abuelo maltrató a la abuela. Entonces estaba como repitiendo también todas esas historias, y ya llega un momento a mis 34 años que ya el universo me generó más y más aprendizajes y ya no daba más. O sea, pérdidas y pérdidas en los negocios, relaciones en conflictos, mi personalidad era algo que no podía comprenderme a mí misma, me rechazaba por todo ese carácter, por mis miedos, inseguridades, y no sabía cómo cambiar. Llegó un momento cuando ya vivía aquí en Miami, yo tuve un spa muy famoso en Medellín, y ahí me sumergí en el mundo de la farándula, de la moda, de la vanidad, del cuerpo, de lo material. Y cuando perdí ese spa, me vine para acá, para Miami, y aquí me encontré con un exnovio, y esa era otra relación más, que ya había tenido 4, que no habían sido ninguna habían podido funcionar, por los celos, infidelidades, por todo. Y cuando llego acá, pues pienso que ya con él sí logré mi familia, era el hombre que yo decía, wow, este sí es, y con una ilusión muy grande me casé con él, pero fue el más infiel de todos. Entonces ya llegué aquí a Miami ilusionada, y otra vez vuelve y se me cae mi castillo, otra vez los negocios en problemas. Entonces ya no más, y mi carácter y toda mi personalidad yo siempre la rechacé, y los conflictos, siempre las amistades, todo terminaba en conflictos. Así que no di más, le aseguré el futuro a mi hija, me regresé para Colombia, me compré unas pastillas que me las pensaba tomar al momentito, y me arrodillé primero en un parque que se llama el Parque del Poblado, allá en Medellín, y estaba lloviendo así, torrenciales de agua, y yo me arrodillo y digo, Señor, ya no creo en ti, ya no creo en Dios, no creo que exista algo grande, porque no puede ser que yo haya repetido y repetido las mismas historias una y otra vez, tanto dolor, tanto sufrimiento, los momentos felices eran muy pocos, así que no quise vivir más. Y en ese momento un taxi, creo que el Señor se compadeció de mí, yo me subí mojada de ese taxi, y el Señor me empezó a hablar muy bonito, me vio tan triste, tan deprimida,
Y él me empezó a decir, niña, no se preocupe, todo esto que le está sucediendo es por una razón. Mientras más fuerte las experiencias, más grande el propósito. Y eso me quedó sonando en mi cabecita. De ahí me recomienda el teléfono de una señora que me decía, ella no es bruja, ella no es nada de eso, maneja un conocimiento muy extraño, simplemente debes llamarla y permitirte escuchar, porque ella te va a transmitir algo que yo no te sé explicar bien, pero es muy bonito, nos ha ayudado mucho acá en Colombia, ella vive en Estados Unidos. Bueno, entonces yo la llamé. Me dio una cita inmediatamente porque me vio tan mal. Ese día me habló de un tema muy bonito donde me hizo entender que yo estaba repitiendo historias, que todo esto estaba pasando por una razón y que no era necesario que yo siguiera repitiendo, pero que me tenía que regresar para Estados Unidos a sanar esa relación, porque si no iba a seguir repitiendo lo mismo. Cuando hablé con ella, algo se iluminó en mi mente y yo inmediatamente arrojé las pastillas al inodoro. Y al otro día tuvimos la primera consulta. Cuando empezamos las consultas, ella me hizo entender que yo estaba repitiendo los programas genéticos. Toda la información de mis ancestros había quedado grabada en mis células desde que yo me estaba formando. Padres, abuelos y bisabuelos. También el tema de la reencarnación, que es un tema en el que yo me enfoco mucho hoy día. Y hay muchas personas que no lo creen, pero ya también se está abriendo mucho la conciencia porque la reencarnación ya se está convirtiendo en un tema científico. Hay muchos experimentos, muchos estudios que yo le comparto a las personas para que entiendan. Y también me empezó a ver las vidas pasadas, me hizo tomar conciencia de mis programaciones en la niñez, porque todos quedamos programados desde niños. Es como el software de una computadora. Nosotros, para poder vivir, para poder crear realidades, instalamos un software en la niñez. Y esa información es la que va a dirigir nuestra vida en la edad adulta. Así que así empecé, chicos. Ya empecé con ella, me regresé para Miami. Hice consultas 2 veces por semana. Yo tenía en Miami una casa hermosa. Entonces ahí estaba aprendiendo con ella, mientras mi esposo estaba saliendo y bueno, él estaba en sus cosas de infidelidad y yo estaba trabajando mi interior. Me alejé de todas las personas en Colombia, de todo mi mundo de farándula, de todas mis amistades, de todo ese medio, y me sumergí solamente a aprender, a sanarme, a reprogramarme, y estudiaba todo el tiempo, solamente descansaba cuando dormía. Ahí en esta casa me interné 3 años, aprender a estudiar, y con ella hacía consultas 2 veces por semana. Ella me enseñó lo básico los 2 primeros años, como decirte, identificar las creencias, empezar a conocerme, entender cómo funcionó la historia de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y que estaban conectadas conmigo directamente en mis células. Empecé a sanarme y a hacer todo el proceso interior, y estudiaba todo el tiempo. Yo no paraba. Tenía hasta profesores de inglés y en ese momento ni siquiera quise estudiar inglés. Yo solamente quería sanarme y sanar todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta tristeza que yo albergaba en mi corazón. Y así fue que lo logré. Al comienzo fue muy difícil, no te voy a decir que fue así facilito, ¿no? Porque yo empaqué maletas por ahí unas 6 veces cuando tenía los problemas con mi esposo, porque le seguía descubriendo infidelidades, cuando tenía esas rabias y esos conflictos con él. Y bueno, todavía me seguía confrontando a mí misma, porque la información no cambia inmediatamente, sino que es un proceso progresivo. Y a medida que vas tomando más conciencia, que te vas conociendo, que vas haciendo más sanaciones, las células van cambiando esa información. Así que, como era progresivo, al comienzo fue igual: caos, conflicto, confrontarme a mí misma, confrontar mis creencias, confrontarme a mí misma fue lo más complejo, porque no es fácil aprender a verse. Eso es lo que más le cuesta a las personas hoy día, entender que tenemos unos programas y que debes empezar a afrontar eso, lo que llaman la sombra, que son simplemente las creencias subconscientes. Vea, ahora, mira, hay varios disparadores que ahora vamos a profundizar porque me encantó. Y nosotros consideramos que el no encajar es un poder. Por eso se llama el nombre el podcast del El poder de no encajar. Y quiero que te sitúes en una situación, en algún momento en el cual dijiste, no estoy encajando realmente, y ahí te empezaste a cuestionar todo. ¿Tenés una situación así que te marcó,
en el sentir, no encajo en este mundo, no encajo con lo que estoy haciendo o en mi entorno, lo que sea? Hubo muchos momentos, más que todo cuando yo tenía conciencia de muchas situaciones y yo me relacionaba con médicos, con abogados, con contadores, con personas muy inteligentes y yo veía que tenían una percepción de la vida un poco, diría como ignorante, yo los llamaba así, pero ¿por qué las personas no ven lo que yo veo? Porque son como tan ignorantes, como que no tienen la conciencia. Y yo veía el mundo desde una perspectiva un poco más consciente. Yo podía manejar 5 negocios en uno, contrataba a un administrador para que me manejara el spa y no podía ni manejar uno solo. Y bueno, y yo tenía esa habilidad, esa capacidad mental y veía cómo las personas siempre se sumergían en sus emociones, veían todo tan limitado. Entonces yo veía como mentalidad de ignorancia y pero yo ¿por qué entiendo esto y los otros no entienden? Y me sentía de pronto un poquito extraña en esta tierra. ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué teníamos que estar siempre dejándonos afectar por el exterior? Y siempre me preguntaba eso, ¿por qué nos dejamos afectar tanto por el exterior? ¿Por qué la gente tiene que venir a sufrir? ¿Por qué? Si nosotros podemos vivir una vida más tranquila, más feliz, sin tantos apegos. Y ahí yo sentía que yo no encajaba. En Medellín nunca encajé, siempre estaba pretendiendo agradar a los demás, pero no era realmente la Beatriz que quería ser, la natural, la que quería disfrutar la vida. Siempre había algo que empañaba mi felicidad, siempre. Vea, qué lindo lo que estás compartiendo. ¿Y qué sucede? O usualmente cuando hablamos de que una persona no encaja, para que primero no le ve la perspectiva del poder, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al no encajar en un entorno, en la sociedad o por ahí en situaciones similares a la tuya, lo que hace es se achica, se vuelve introspectiva, ¿sí? Se vuelve solitaria y quizás no tiene entorno ni para salir ni para poder compartirlo y buscar otra perspectiva. ¿Cómo fue en tu caso tu situación? La verdad quería atraer personas y situaciones diferentes, pero no. Siempre atraía lo mismo, mujeres vanidosas, materialistas, hombres que estaban en el mundo de negocios ilícitos, hombres muy materialistas, o ese mundo, porque cuando niña mi mamá y mi papá decían, ¿tiene dinero? ¿Quién sabe qué negocio extraño estará haciendo por ahí? Entonces siempre habían como esas personas con esos negocios así medio chuecos, al igual que mis amigas todas eran vanidosísimas, modelos, presentadoras, mujeres de mucha materia, que la cartera de marca, que todo tenía que ser de marca, que el cuerpo fitness, y yo por querer encajar ahí, imagínate la sugestión mental que yo me hacía de tener que ser de esa manera, pero no salía mi verdadera esencia. Mi esencia salía cuando estaba en la iglesia. Porque cuando iba a la iglesia, ahí sí yo cantaba las alabanzas, me arrodillaba, oraba, siempre estaba haciendo ayunos, aguanté mucha hambre para poder sanar mis emociones, pero no, nunca pasó nada. Yo ayunaba y ayunaba y ayunaba pensando que eso me iba a ayudar a sanar mis emociones. Wow. Todo esto me lleva un poco a hoy nombraste una etapa en la cual empezaste a cuestionarte y a romper con todos esos patrones, con todas esas creencias, y a realmente uno cuando empieza a deshacerse de eso es como que también va perdiendo la identidad, porque decís, claro, tenían todas esas creencias de que soy esto, y te vas creando una identidad, entonces cuando empezás a cuestionarte eso, es como que decís, ¿y ahora quién soy? ¿Cómo fue el proceso cuando empezaste a entrar, a romper con todos esos patrones? Uy, descubrir quién era yo, wow, eso fue lo más difícil, porque imagínate, primero hay que empezar a ver lo que hay en tus programaciones, que toda esa información se encuentra en todas tus células, y en mis programaciones había de todo, o sea, todo lo que yo ahorita veo en mis consultantes, toda la información que ellos traen a mí, yo ya la sané. Por eso yo siempre preguntaba, Dios se ensañó conmigo, a mí me dieron duro. Y además que después de los 2 años, yo ya no tenía quien me guiara y yo busqué muchísimo personas que trabajaran la mente subconsciente, porque eso fue lo que yo trabajé, la mente subconsciente, las vidas pasadas, y busqué personas, maestros, guías que trabajaran esto mismo, porque la señora que me enseñó por 2 años me dijo, ya no tengo nada más para enseñarte. Y yo, ¿y ahora para dónde cojo? Entonces cuando busqué toda esta información no había
No había y no encontré y por eso conocí muchísimos maestros y muchísimas personas, pero no había quien manejara la mente subconsciente así tan profundo como lo hacemos hoy día. Así que, ¿quién me dirigió a mí? El universo, Dios, la vida. Y cuando hablamos de que Dios es amor, las personas piensan que Dios es ese amor de ternura, que te va a venir a acariciar, a sobar y que va a ser muy misericordioso contigo, y no es así. Dios es un Dios de disciplina. El Dios que yo conozco, ese universo que yo conozco, es disciplina. Cada vez que yo tenía que sanar una creencia o una información que era un programa de mi niñez y de las memorias de mi alma, siempre me presentaban la situación, pero fuerte, difícil, y yo tenía que aprender a salir de esa situación simplemente meditando, recibiendo información, haciéndome consciente. Por eso yo tenía una intuición muy elevada, porque ese era uno de los dones que yo empecé a despertar poco a poco. Así que cuando yo empecé a afrontar mis sombras, primero con la maestra, a ver que había competitividad, que había envidia, que había celos, que había baja autoestima, inseguridad, miedos en los negocios y en el dinero, una cantidad de creencias que, wow, Dios mío, yo no sé ni cómo sané todas esas creencias. Eso fue, pero progresivo, con muchos años de esfuerzo. Y adicional, las creencias del amor. Y cambiar mi personalidad, mi carácter, mi autoritarismo, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. O sea, era afrontarme, verme y aprender a conocerme, pero lo más importante, no identificarme con esas creencias, porque ahí es donde tú dices, eso no soy yo. Ese es un programa que yo traje en mi memoria celular, codificado por genética, por mis padres, abuelos y bisabuelos. Y bueno, ¿y por qué yo atraje eso? Porque mis padres me tuvieron que dar esos programas, y porque hay otros que no, otros que tienen más paz, más tranquilidad. Porque lo que no sanamos en una encarnación pasada, lo debemos trascender en esta. Nosotros escogemos nuestra mamá, escogemos a nuestro papá, y por eso es que unas personas vienen a sufrir más y otras vienen a sufrir menos, porque simplemente es el grado de evolución del alma. Si tú vienes con mucha información negativa, lo que llamamos karma, que para mí es ley de causa y efecto, en la siguiente vida lo debes trascender, porque nosotros venimos vida tras vida repitiendo, y si no lo sanas, entonces tú escoges los aprendizajes hasta que los vayas trascendiendo. Y por eso es que unas personas vienen con amor, otras no, unas vienen con dinero y otras no, y así sucesivamente. Bueno, profundo eso que acabas de compartir, Bea. Y también me quedé con esto de, como vos decís, quizá en su momento estabas, por ahí compartías mucho con gente de tu perspectiva así ignorante, obviamente es más superficial, ¿no? Y obviamente siempre pensando en las personas que van a estar viendo el episodio y demás, que entiendo que ya también tienen están empezando a profundizar, están empezando a cuestionarse. Una consulta que pueden hacer: me encanta todo lo que está compartiendo Bea, ¿y cómo hago yo como para empezar a ser muchísimo más consciente y como para poder alejarme quizá de esa identidad que tengo creada, o que creí que yo era eso y quiero dejar de serlo y quiero empezar a identificar mis patrones y todo eso? ¿Qué dirías? Bueno, primero entender que no es que las personas sean ignorantes. En ese momento yo lo veía como ignorancia, pero era porque yo decía, ¿y por qué no aprenden más? ¿Por qué no tienen otro nivel de conciencia? Porque yo tampoco la tenía, entonces por eso cuestionaba de esa manera. Es entender primero que todos tenemos un programa, que ese programa nos lo dieron nuestros ancestros desde el vientre materno, y todo lo que experimentamos en la niñez simplemente se va grabando, y se va grabando en la mente subconsciente, porque tenemos la mente consciente, subconsciente e inconsciente, y es una mente que está en lo más profundo. Por eso siempre hacen relación al iceberg, que nosotros somos conscientes del 5% y el otro 95% se encuentra debajo del agua, porque nuestra mente dirige nuestra vida con el 5% consciente en los hábitos, las creencias, las memorias, los pensamientos, pero quien realmente está dirigiendo tu vida es el subconsciente. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, tú sabes que tú no tienes por qué juzgar programas, y cuando las personas entienden que hay que hacer un cambio en su vida, primero hay que mirar qué es lo que quieren cambiar. Bueno, yo quiero cambiar mi baja autoestima, mi inseguridad, mis miedos. Esos miedos y toda esta información no es tuya, no te pertenece, es un programa.
Y ahí es donde viene todo este proceso de autoconocimiento, de aprender a descubrirse, porque esa información que está en tus células se puede sanar y se puede empezar a reprogramar. Mi única función hoy con las personas es que entiendan que no hay que sufrir. Ese es mi mensaje, ese es mi mensaje siempre con las personas. Chicos, no hay que sufrir, porque tienen que permitir que el universo o Dios o la vida los lleve a la saturación de sufrimiento o al caos, lo que llamamos tocar fondo, para poder empezar a hacer cambios en tu vida. No. Permítete empezar a hacer cambios desde ya, sin necesidad de que tengan que llegarte todos esos aprendizajes. Igual ya has vivido aprendizajes, porque si ya tienes 20 años, 22, 25, 30, 40, ya tienes que haber repetido muchas historias, ¿ok? Sin embargo, yo atiendo muchos jóvenes que están tomando mucha conciencia y que no van a tener que sufrir tanto como yo sufrí hasta mis 34 años. Bueno, más porque mientras el proceso que me demoré cambiando mis creencias, que yo me demoré muchísimos años porque no tuve la guía correcta, no aprendí de manera integral como lo hago yo ahorita con las personas, que los guío muy organizado, muy estructuradito, aprender a conocerse desde el vientre de mamá, sino que a mí me tocó empezar por un lado, por el otro. Yo estudié con los budistas, con los hinduistas, estudié cábala, estudié todas las religiones, me metí por aquí, por acá, por allá, porque yo no sabía para dónde coger. Y poco a poco fue que el universo, Dios, me va mandando toda la información y yo la voy colocando en orden, pero a través de mis propias experiencias. O sea, mira que yo no sanaba el dinero. ¿Por qué? Pues porque tenía dinero en esa época. Mi esposo tenía dinero, yo estábamos súper bien. Y cuando me llegó el momento de sanar el dinero, lo perdí todo. Y yo, wow, pero todo es que me quedé en cero sin nada después de que nunca me había sucedido eso. Pero era porque el universo ya quería que yo empezara a sanar y a reprogramar las creencias del dinero. Y siempre me daban durísimo. Y yo les decía, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué no me pueden dar un poquito más suavecito? O sea, tú sabes lo que es aquí en Miami, después de tenerlo todo, después de ser una mujer vanidosa, orgullosa, materialista, quedarse sin nada. Ahí fue donde el universo me pasó una tractomula por encima, me trabajó mi ego, mi orgullo, y me llevó a la humildad total, porque ahí se me fue todo el materialismo, toda la vanidad, todo el orgullo, trabajando la parte del desapego. Ahí aprendí todo lo que era el desapego y entender que lo que yo tengo hoy es por amor a mí y no por pertenecer a una sociedad ni por apariencias. Justo iba a decir eso, porque a ver, tal vez uno, viste, tiene todas las herramientas, está consciente de todo lo que va pasando, y hoy, por ejemplo, me imagino que vos donde estás sentada, estás parada, ves atrás y entendés que todo el proceso tuvo que ser así. Pero, por ejemplo, cuando te quedaste sin nada, ¿sentís que te hizo trabajar mucho el desapego entonces? Bueno, me pasó algo muy bonito porque siempre el universo te trae los aprendizajes y te ayuda. No es que te abandonan, no, siempre te están ayudando. Una vez yo estaba meditando, un mes y medio antes estaba meditando, y en meditación me bajaba muchísima información, me llegaba información, siempre te llega información cuando empiezas a conectarte, y cuando ya has sanado mucho las células, empiezas a conectar mucho con esa información. Es como cuando conectas con tu espíritu y se abre como el campo cuántico, lo que llaman el campo de información. Y me llegó una imagen de un templo budista. Y yo, un templo budista, ¿y esto qué será? Y cuando salgo de mi meditación, hablo con una amiga mía, Niso, y le digo, mira, me mostraron un templo budista, vamos a mirar qué es lo que Dios me quiere hablar a través de ese templo. Y empezamos a buscar y había uno cerquita en Homestead. Cuando vamos allá y yo no encuentro ningún mensaje, hablé con los monjes, conocí su forma de vida, el templo, pero yo no encontraba información en ese momento. Y me dicen, ¿quieres venir a la meditación el sábado? Y yo, sí, claro, yo quiero ir a la meditación. Cuando llego a la meditación el siguiente sábado, empiezan a decir, si tengo una casa, muy bueno, si no, no pasa nada. Si tengo un carro, muy bueno, si no, no pasa nada. Si tengo un esposo, un novio, muy bueno, si no, no pasa nada, y así con todo. Y a mí se me empezaron a parar los pelitos. Y yo, Niso, ya sé cuál es mi aprendizaje. Niso, ya sé lo que me va a pasar. Y yo, ay, ya sé. Me van a poner a trabajar el desapego. Yo ya sabía que el universo me iba a poner a trabajar algo.
Cuando voy para la casa yo empiezo a trabajar el desapego y mi mamá ya también había despertado muchos dones porque ella también estaba haciendo este trabajo interior, ella me ayudaba a ver vidas pasadas y yo, madre, venga, vamos a ver información, venga yo a ver vidas pasadas donde yo perdí todo o algo y bueno, y empecé a trabajar el desapego, empecé a estudiar mucho con los budistas y bueno, experimenté ya una sensación de desapego total y una conexión con el universo que una vez yo iba trotando con mi perro en unos lagos que estaban ahí en la casa y yo sentí esa conexión con todo el campo, con el universo, con todo y desapegada de todo y entendí que yo estaba conectada a todo lo que me rodeaba y yo me lancé a ese lago, o sea, un lago que nadie se metía ahí, son lagos gigantes acá en Homestead y yo me lancé a ese lago y yo saltaba, yo cantaba y metí a mi perro a ese lago y nos metimos a ese lago y yo gritaba y yo daba gracias porque experimenté una sensación de amor tan plena, pero tan grande que ahí empecé a conectar realmente con lo que es el amor, el desapego total y la conexión con todo. Y bueno, ya al mes mi esposo lo pierde todo. Nos dicen que nos tenemos que ir de esa casa, entonces ya nos sacan de la casa y yo quedo con 2 carros, un storage y yo en ese momento él no estaba, él estaba viajando y ahí empecé a vivir la magia de las sincronicidades. Llegó el instructor que me entrenaba en esa época en el gimnasio, me llama en ese momento, me dice ¿qué estás pasando? Y yo no, pues aquí que me tengo que ir de la casa y tengo que guardar todo esto en el storage, no tengo dinero, pero vamos a ver qué pasa. Y él fue el que me prestó el dinero para el storage, sacamos las cosas, las guardamos allá, lo que pude lo guardé en los 2 carros. Era la manera como yo me tenía ya que separar de esa relación, porque si no yo nunca me iba a separar. Entonces, claro, si me tenía que separar, el universo me ayudó, me pegó el empujoncito y ya me había puesto a trabajar el desapego. Entonces, cuando me sucedió eso, yo estaba feliz, riéndome, contenta, no me dejé afectar en nada. Ya listo, cuando salí de la casa, tenía $70 en el bolsillo para pagar un hotel y yo un hotel de $70 y los impuestos, todo, y ahora ¿cómo voy a hacer? Y en ese momento me llama mi amiga Niso, pero ella nunca me llamaba, era la primera llamada que me hacía en 3 años porque nosotras éramos amigas vecinas, ella ¿para qué me iba a llamar? Y me llama, hola Bea, ¿cómo estás? Y yo, bien Niso, ¿y tú? Yo no le quería contar porque me daba pena. No, bien, y ella seguía insistiendo que cómo estaba, y yo, Niso, bien, ¿por qué? Y yo no quería contarle, siguió insistiendo tanto que le dice, Niso, no estoy bien, la verdad, me fui de la casa, no sé para dónde voy a ir, tengo $70 para pagar un hotel y no sé qué hacer. No, ven a mi casa, ven para mi casa. Y yo, no, me da pena, no, ven que mi esposo precisamente hoy se fue para Dubái. Y yo, sí, y ella tenía una casa gigante, grandísima, ella era muy abundante, entonces me fui para su casa, me hospedó por un mes, yo empecé a sanar, a reprogramar, ella me dijo, un mes te puedes quedar tranquila, entonces yo le decía, sí, ya estoy encontrando mi casa. Al mes, cuando ya me tenía que ir, ella pensaba que yo ya tenía casa, yo le hacía creer que sí porque me daba pena y mentiras que no, yo todavía no tenía para dónde irme, pero el día que llegaba el esposo, que yo me tenía que ir, me llama mi ex y me dice, mira, mi hermano desocupó el apartamento, te puedes pasar mañana, precisamente el día en el que yo me tenía que ir. Entonces fui, saqué cosas del storage y organicé ese apartamento, medio lo amoblé, un apartamento pequeño, y ahí seguí sanando y reprogramando y sanando y reprogramando y buscando empleo. Pero lo curioso era que como yo siempre fui empresaria, yo nunca había trabajado para nadie. Una vez sí, en el Grupo Bolívar, pero fue muy... Bueno, fue como que tuviera jefes, porque yo era muy autoritaria, entonces no me gustaban los jefes. Y bueno, cuando iba a pedir trabajo en restaurantes de mesera y me entrevistaban y pues yo decía la verdad de lo que me preguntaban. Y siempre me decían como que yo estaba en el lugar equivocado. Y yo, pero ¿cómo voy a estar en el lugar equivocado? Yo quiero trabajar, dígame qué hago, yo vendo, yo lo atiendo súper bien el restaurante, yo soy muy capaz. Me decían, sí, pero es que usted no es para trabajar de mesera. Wow. Yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y no me daba trabajo, nadie me daba trabajo, nadie.
Entonces de ahí, ¿qué empecé a hacer? A sanar, a reprogramar, me sumergí en la meditación, descubría información con mi mamá todos los días, sacaba mis creencias del dinero, sanaba y me llegó la idea con un señor de empezar una empresa de camiones. Y yo, bueno, listo, sí, eso me gusta. Entonces me enfoqué en querer una compañía de camiones. ¿Y con qué dinero? Si no tenía nada. Y en ese momento precisamente me llega una tarjeta de crédito que había solicitado mi ex al escondido mío, yo no sabía que la había solicitado, y en esa tarjeta de crédito había un cupo de $10,000 y era justo el down payment que tenía que dar para el primer camión. Entonces me llegó esa tarjeta de obra y gracia del universo, que no es casualidad, es sincronicidad, porque yo empecé a visualizar, a enfocar mi energía en un camión, y cuando tú enfocas la energía ahí donde pones la atención, se empieza a crear un campo electromagnético y se manifiesta. Bueno, entonces ya tenía, era una camioneta grande que iba a transportar carros atrás. Y cuando ya tenía la camioneta, y bueno, y ahora me falta el tráiler, ¿y ahora qué hago? Nada, a visualizarlo también, a sanar creencias, seguir visualizando, y no tenía el dinero para el tráiler, y resulta que esos trailers se demoraban 6 meses para entregármelo, y yo empecé a buscar en Google dónde vendían esos trailers o personas que lo tuvieran de segunda, y así encontré un señor cubano muy bello del que me acuerdo, y yo me fui a ver su tráiler y me dice, sí niña, cuesta $60,000, y yo me fui a ver el tráiler, cuando es muy gracioso porque llego yo y le digo, bueno, yo quiero ese tráiler, perfecto, dígame cómo me lo va a pagar, $60,000. Yo no tengo plata, no tengo dinero, pero tengo muchas ganas de trabajar y tengo la camioneta para ponerlo a trabajar, y estoy sola y debo salir adelante. Ahorita quiero salir adelante, pero dígame si se lo pago, empiezo a pagarle dentro de un mes. Él lo está vendiendo de contado y era el tráiler precisamente que yo necesitaba, y no habían de esos trailers, no eran comunes porque estaba así la gente pidiendo esos trailers, y casualmente lo encuentro, casualidad, que no existen las casualidades, y me dice, lléveselo. Y yo, ¿en serio? Sí, sin papeles y sin nada. Y me dijo, yo lo estoy pagando, pague la cuota mensual y me da el down payment. El hecho fue que yo me llevé el tráiler, le dije que al mes empezaba a pagarle, empecé a trabajar, saqué todos los permisos, y resulta que solamente fui pagando la cuota mensual. Nunca me pidió siquiera un down, nada, solamente la cuota mensual. Y así empecé a salir adelante. Después empecé a visualizar 5 camiones, y yo enfocada visualizando 5 camiones, enfocada y reprogramando y sanando. Cuando llega un señor y me dice que él va a invertir en mi compañía, entonces que podemos trabajar 50-50, o sea, la mitad en las ganancias, y que él ponía los camiones. Pero se me olvidó visualizar que eran míos. Entonces, ya después visualicé que eran míos. Bueno, y así siempre el universo me iba dando lo que yo iba manifestando a través de mi pensamiento, mi enfoque, mi disciplina, la acción, porque no es que tú te vas a sentar a sanar y reprogramar y meditar y que todo te va a llegar. No, hay que enfocarse, tener disciplina, acción, y lo más importante, sanar y desbloquear la mente subconsciente de todas las programaciones y creencias. Y así fui saliendo adelante, y empecé a traer ya una familia en armonía, ya traje un hombre que no era infiel, ya traje muchas cosas bonitas, mi carácter empezó a cambiar. Wow, eso fue lo más grande del mundo. Yo le doy gracias a Dios todos los días cuando me levanto, porque mi personalidad, mis miedos, mi inseguridad, los celos, la baja autoestima, todo eso lo empecé a fortalecer, y eso se fue. A medida que yo iba reprogramando las células, ay, yo ya no siento eso, ya no me quiero enojar, ya tengo paciencia, ya se me fue el autoritarismo, el dominante, el orgullo. ¿Qué pasa? Dios mío, ya no siento nada de eso cuando empiezas a reprogramar. Es algo maravilloso. No, vea, me encanta, o sea, todo lo que estás compartiendo, inclusive, bueno, bastante aprendizaje en el sentido de, a ver, es muy difícil, o sea, o por ahí las personas lo analizan, como acá decimos por ahí del diario del lunes. Claro, de ahí es muy fácil sacar conclusiones para atrás. Por eso es muy bueno que cada persona que está escuchando y está mirando el episodio también pueda analizar en retrospectiva todas las cuestiones que le estaban pasando, y siempre la invitación es, ok, todo pasa por algo, y con cada persona y con cada situación es un maestro, y entender, ok, ¿qué tengo que aprender yo de todo esto? Ahora, me gusta cómo vos comentás que en cada una de las etapas que fuiste pasando, dijiste, siempre tuve que seguir sanando, siempre tuve que seguir reprogramándome,
Y me gustaría que comentes en ese sentido, ¿qué sería ir sanándote? ¿Qué sería ir reprogramándote? Y cómo una persona que también dice, no, me conecto mucho con lo que dice Bea y me encantaría empezar a sanarme y a reprogramarme, pero ¿cómo hago? Bueno, lo primero y más importante para entender es que la mente consciente no puede acceder de manera voluntaria a la mente subconsciente. Y yo siempre le decía a Dios, pero ¿qué se inventó este juego tan tonto? O sea, tenemos una cantidad de información y no la podemos ver, ¿ah? O sea, para mí era como que, wow, ¿quién se inventó esto? Y todavía lo sigo preguntando, ¿quién se lo inventó? O sea, ¿cómo es que nosotros... Sí, todavía es que estamos repitiendo vida tras vida. Diferentes aprendizajes, negativos y positivos. Lo que no sanamos, lo seguimos repitiendo en la siguiente. Y enseguida, toda esa información que está en nuestra memoria celular, en la memoria del alma, no la podemos ver. O sea, pa' colmo. Por eso es que hay tanto sufrimiento en el mundo. Entonces, a medida que yo fui sanando y reprogramando, los dones y talentos se empiezan a activar. Todos, todos tenemos dones y talentos diferentes, pero los tenemos. Uno de los míos, el más fuerte, es poder entrar a la mente subconsciente, porque la mente subconsciente es todo en la vida. La mente subconsciente es la que le da el poder a la piedra de cuarzo, la que le da poder a la medicina, la que le da poder a todo, la que está creando tus situaciones a nivel de energía. Luego te explico más tardecito por qué somos energía. Entonces, cuando tú aprendes a entrar a la mente subconsciente, te das cuenta que se descubre y se descubre y se descubre la información. Por eso se llama el camino del autoconocimiento, autodescubrirse. Y para eso sí requerimos un guía, porque solitos no es posible. Al comienzo no es posible. Después de que ya empiezas yo te guío a sanar la información, las células, cómo se sana la información. Hay que hacer un trabajo interior primero para sanar. Y después aprendemos cómo funciona el cerebro, la neurociencia, la neurogénesis, que nosotros tenemos la capacidad de cambiar esa información porque las células neuronales nacen y se mueren todos los días. O sea, se regeneran. Entonces tenemos la capacidad de la neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es que nosotros podemos cambiar la información y no tenemos que quedarnos con esas creencias toda la vida. O sea, es posible cambiarla. Entonces ahí es donde yo te guío y ya aprendes después a reprogramarte. Y en la reprogramación también es un proceso, no es solamente afirmaciones positivas, porque muchas personas te han vendido la idea, haz 21 días afirmaciones positivas. No es así de sencillo. Si fuera así, no, mejor dicho, desde el primer comienzo ya hubiera estado estaríamos todos ya otra dimensión, sí. súper elevados. Vos sabés que eso me lleva, mencionaste varias veces del hecho de acceder a esa información, ya sea a ese éter o a esa conciencia universal. ¿Qué tipo de información o cómo llegaste o qué crees que es, a ver, ¿cómo la puedo formular bien? ¿Qué crees que es esa conciencia universal donde realmente ahí está todo? ¿Cómo puedes acceder a eso? Es muy sencillo, pero dicen a veces que lo sencillo es lo más complejo. Sencillo es porque simplemente requieres paciencia. Eso sí, es lo más importante y es lo primero que te ponen a trabajar. Las personas que veníamos siendo muy aceleradas, que todo lo queremos para allá, inmediato, cambios instantáneos, que por eso es que mucha gente no logra este camino, porque siempre se van a hacer cursos donde dan conocimiento y que creen que todo esto lo pueden cambiar así de inmediato y no funciona así. Entonces, primero la paciencia. ¿Por qué? Porque hay que empezar a descubrir la información de manera progresiva. O sea, tú empiezas a descubrir, bueno, tus padres, tus ancestros, después vas descubriendo vidas pasadas y vas reprogramando y sanando a la vez paralelamente las creencias. Por ejemplo, si yo tengo una situación financiera y me están robando, si a mí me están robando es porque en mi familia le robaron a muchas personas, por decir a mi padre o a mis abuelos, o algún abuelo o algún tío robó, cualquiera de las dos. Entonces hay que empezar a sanar esa energía de robo o de mentiras o de engaños o de mucho esfuerzo y sacrificio. Y si eso me está sucediendo en esta vida es porque en una encarnación pasada también quizás yo robé o también me robaron o también perdí en los negocios. Entonces yo lo que hago es, primero sanamos el presente de tus padres, abuelos, bisabuelos, organizamos la información y
miramos dónde hay que desbloquear, sanar y reconciliar esa energía. Y después miramos las vidas pasadas. Entonces ahí reconciliamos las dos energías. Y cuando tú sanas una memoria de la vida pasada, se sanan muchas vidas, porque lo que estamos sanando son emociones, no cuerpos, sino energía, situaciones. Así que se van equilibrando las emociones, las creencias, todo esto se va desbloqueando y empieza a suceder la magia de las sincronicidades, que empiezan a llegar personas que te proponen negocios, te empiezan a pasar casualidades. Vea, me encontré a este y este me propuso esto y esto salió y mire todo lo que generé en un momentito, sin lucha y sin esfuerzo, pero sí con la acción y la disciplina. Así que cuando tú te vas dando cuenta de esa información, tú la empiezas a sanar y a reprogramar, que eso es lo que yo ya le enseño a la persona, y se van desbloqueando los caminos. No, excelente. Vea, te consulto, vos dijiste que, bueno, obviamente, de lo consciente nunca podemos acceder al subconsciente. Cuando vos te referís a sanar, ya sea patrones, ya sea miedos, ya sea vidas pasadas, es hacer consciente cosas que tenemos en el subconsciente y aceptarlas. ¿Eso sería sanar? Eso es tomar conciencia, que es muy importante. Tomar conciencia es cuando yo te digo, Nicolás, bueno, ¿tú qué quieres sanar? Ay, vea, es que yo quiero sanar mis finanzas porque siempre estoy con lo justo, lo necesario y no puedo nunca lograr avanzar más. Siempre estoy como muy con lo justo. Entonces vamos y miramos las creencias de la niñez. Bueno, resulta que tu papá también vivió con lo justo, lo necesario. Eran personas muy conformistas que solamente querían dinero para tener la comida, la vivienda, el estudio y lo básico. Entonces ahí hay un pacto de fidelidad a los padres a no poder tener más, sino poder tener más o menos lo que ellos tenían, ¿cierto? Cuando tú te empiezas a dar cuenta de esa información, tú dices, pues claro, ahí está. Y así también eran mis abuelos, mis bisabuelos, todos trabajaron solamente para subsistir. Había mucho conformismo o creían que el dinero era algo malo, porque es una connotación inconsciente de que el dinero es negativo, que trae problemas, conflictos, que te vuelve orgulloso, y tantas creencias que traían nuestros ancestros. Y más que todo en nuestra tierra es muy normal esas creencias. Entonces ahí ya tomaste conciencia, ya descubriste la información. Después te llevo a hacer un trabajo de sanación, y sanación es conectar en energía con todas esas personas, con todas esas situaciones, y yo te enseño unos ejercicios. Tiene un programa especial para sanar, ¿cierto? ¿Por qué se sana en energía y por qué no hay que sanarlo físicamente? Porque ahí es donde empezamos a comprender cómo funciona el mundo de la célula. Bastante información, y yo creo que me imagino, y me estoy imaginando yo también en esa etapa de mi vida en la cual, viste, uno pasa tantas situaciones como contaste vos, de relaciones, siempre lo mismo, de trabajo, negocio, y siempre como decir, ¿qué pasa? Entonces yo acá creo que hay mucha información que la gente, a ver, está bueno, pues se va a cuestionar. Y mencionaste mucho lo que es el sincrodestino y la magia de la sincronicidad. Con Nico nos encanta, bueno, hemos leído seguramente vos también el libro de sincrodestino. Quiero que profundicemos un poco en eso, y qué es para vos el sincrodestino y cómo después lo empezás a ver cuando te empezás a conectar con eso, con esas señales en el día a día. Cuando nos empezamos a sintonizar con ese campo de las infinitas posibilidades, porque cuando hablamos de los átomos, primero vamos a comprender esto. Los seres humanos estamos compuestos por células, ¿verdad? Y cuando vamos a mirar la célula en su descomposición, empezamos por macromoléculas, moléculas y por último el átomo. Si vamos a ver esto pues por descomposición. Cuando te das cuenta que el átomo es 99,999% energía y tan solo el 0,000.1 es materia, y las células están compuestas por átomos, que somos nosotros, energía. Cuando comprendes esto, te iluminas y empiezas a entender que todos estamos conectados por energía, y que lo que vemos con estos ojos terrenales es tan solo el 0,000.1. O sea que hay que aprender a mirar todo a través de la energía. Y la energía es una energía muy poderosa donde nosotros empezamos a sintonizarnos con ese campo cuántico, ese campo de información, y ahí están las infinitas posibilidades, porque el universo es abundancia. Quien no tiene el dinero, quien no tiene el amor, quien no tiene todo lo que quiere, es porque tiene creencias limitantes, pero ya Dios, el universo, nos envió abundantes, y nosotros debemos empezar a conectar esa abundancia aquí en la tierra. Así que
cuando tú empiezas a desbloquear esa información y empiezas a transformar las células, porque las células son las que contienen la información, las células son energía, y esta energía que está acá, esta información es la que hace que tú atraigas, porque emitimos, atraemos y almacenamos información. Así que cuando te das cuenta que las células es la clave de todo, que empiezas a cambiar esa información de las células, entonces ahí es donde se va activando tu cuerpo de luz y te vas haciendo más sutil, las células van haciendo esa información más sutil, es cuando puedes empezar a tener acceso directamente al campo. ¿Por qué? Porque nos conectamos con esa energía sutil que es la energía del amor. La energía del amor no es ser buena persona. Muchos dicen, ay no, es que la Madre Teresa de Calcuta, como era una mujer tan entregada, que brindaba obviamente su tiempo, su servicio a todos los necesitados, pero imagínate que esta señora no pudo tener relaciones sexuales, no pudo tener una relación afectiva, amorosa, ni tampoco disfrutar la vida en su plenitud. Quizás ella podría sentirse feliz, sí, pero a nivel general, en coherencia divina, en coherencia emocional, una persona debe venir a conectar con la abundancia en todo. Tú puedes servir, claro, y puedes entregar luz al mundo, pero también la primera persona que debe darse luz, amor y abundancia eres tú mismo. Entonces tú puedes permitirte también tener esa abundancia, una relación sexual, una relación de amor. Mira que no hay nada más rico que compartir con una persona, poderte comprar lo que quieras, viajar, conocer, y a la vez también puedes dar al mundo servicio, amor, sí. Pero para mí la energía del amor empieza por ti. Cuando yo soy abundante en las diferentes áreas, ahí es donde yo estoy conectada con la energía del amor. Ser buena persona o mártir, que te permites que todo el mundo pase por encima de ti, o que estás sufriendo, creando situaciones de dolor y dolor, para mí eso no es estar en la energía del amor. La energía del amor la determinan las células. Que tú puedas entender que si acá en tu célula hay rabia por una persona, no hay amor. Que si hay envidia, no hay amor. Que si hay escasez, no hay amor, porque el dinero es una energía de frecuencia muy elevada, ya que el dinero te da libertad, sino que ya cuando tú te desapegas y sanas el orgullo y todas esas creencias del dinero, sabes que lo vas a tener por amor a ti y no por presumir ante la sociedad ni por aparentar, sino solo por amor a ti y a tu familia. Entonces la energía del amor la determinan las células. Cuando tú estás sanado, reconciliado con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con el entorno, cuando estás viviendo desde el altruismo y sales de todo ese egocentrismo, sino que estás viviendo por amor a ti, a los demás, tienes compasión con el otro, trabajas en conexión con la tierra, te conectas con el universo, miras el amor dentro de todos los seres humanos, sin juicio, sin crítica, porque acá no se juzgan programas. Tú no puedes juzgar a una persona que porque robó o porque es envidiosa o porque es orgullosa, si esa persona está programada al igual que tú lo estuviste un día. Entonces, cuando miramos las personas desde el altruismo, desde esa conciencia elevada, ahí es donde realmente empezamos a vibrar en amor y las células se van transformando en amor. Y puedes empezar a conectar con todos los seres humanos en su campo energético, y eso es lo que yo hago hoy día. Yo conecto con la energía de las personas. Puedo ver su energía, puedo ver su información subconsciente, también puedo ver vidas pasadas. ¿Por qué? Porque hice tantos años, trabajo interior, trabajé tantos mis células, y mientras esté en la tierra voy a seguir trabajando porque todavía me sigue saliendo información, pero ya son pequeñeces, ya no es algo fuerte como lo que me pasaba al comienzo. Lo fuerte se sana al comienzo. En el primer año, primeros 2 añitos, tú ya sanas todas esas situaciones dolorosas y fuertes en tu vida. Después la información que te sigue saliendo ya es una información más sencilla, más básica, que no es que te esté afectando, que te esté quitando la paz y la tranquilidad, sino que vas descubriendo más cositas y siempre vas a seguir sanando mientras estemos en este planeta Tierra. Pero la energía se va haciendo sutil y te vas conectando con el campo cuántico, lo que llamaban el campo de información infinita, donde se encuentra Dios, el universo, todo esto que nosotros llamamos conciencia universal. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora sí, ahora estamos cabos. Vea, y un poco para los escépticos, ¿no? ¿Cómo es eso de que podés acceder a información, o que te baja información, o que podés acceder a la mente subconsciente Y de vidas pasadas. y de vidas pasadas?
Bueno, todo eso depende de los dones que tú tengas y todos los dones son igualmente importantes para la tierra. Así que cuando haces este trabajo interior, como se va activando esa energía del amor y esa energía sutil, que es la más importante, mira que esa energía y la fuerza del amor es lo que vino a enseñarnos Buda, Krishna, los grandes avatares, pero nadie entendía qué era el amor. Tú ahorita le dices, yo amo esta comida, amo esta ropa, amo esta cartera, amo este restaurante, y ni siquiera sabes qué estás pronunciando. Yo soy muy respetuosa cuando pronuncio la palabra amor, porque el amor, más que una palabra de moda, es una fuerza muy, muy poderosa. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con esa energía de amor desde tus células, se empiezan a activar tus dones y talentos. Y cuando empiezas a activar tus dones y talentos, la conciencia se va expandiendo, se activa algo que se llama la glándula pineal. Nosotros tenemos una glándula pineal, que es lo que llaman también el tercer ojo. Entonces empieza a expandirse tu conciencia, empiezas a ver la vida desde un nivel mucho más elevado, ya te sales del victimismo, de crear situaciones de dolor, porque todo lo que te genera dolor y sufrimiento es una falta de perdón hacia ti mismo. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para ayudarle a una persona a sanar una ruptura amorosa? Que no pueden dejar de pensar y pensar en este hombre o en esta mujer que están sufriendo, que prácticamente se quieren morir porque no tienen a esa persona a su lado. Mirando qué fue lo que esta persona sintió de ella, por decir, si en la vida pasada tú le hiciste daño a ese hombre, entonces tú vas a venir a crear situaciones de dolor de que ese hombre te deje o te maltrate y tú misma te estás autocastigando. Mi mamá se le murió a mi papá y era una relación de 50 años, hace poquito, hace 3 años. Y para ella poder salir de ese dolor y ese sufrimiento, ella tuvo que mirar todo lo que ella le había hecho a mi papá en las vidas pasadas y se liberó de todo autocastigo. Y mirar que mi papá le estaba representando también al papá de ella. Y cuando ella sanó a su padre, que fue una persona muy difícil, una situación, unas memorias muy duras, y sanó la rabia con su padre, sanó la rabia de las mujeres con los abuelos, de las abuelas con los abuelos, y se liberó de todos esos pactos generacionales, todos esos pactos de fidelidad que tenemos a nuestros ancestros. Empezó a reconciliarse con su padre, con su madre, con las vidas pasadas de todo lo que ella le había hecho a mi papá. Ella empezó a sentir más paz y tranquilidad y empezó a soltar a mi padre y ya dejó de sufrir tanto y se permitió crear situaciones de más disfrute, porque ella era víctima, se enfermaba todo el tiempo estaba creando situaciones de dolor o conflictos con mi papá, y era por eso, porque se acostumbró a sufrir y entonces el cerebro se acostumbra también al sufrimiento. Mira, la verdad que es increíble, a ver, todo lo que estás compartiendo, las herramientas, cómo es el hecho de empezar a identificar y a reprogramarse, que creo que ahí, a ver, si me puedo pensar, ahí está todo, realmente. Y bueno, hay mucho más para profundizar, no sé si querés que sigamos profundizando en algo o algo que te resuene. No, mucho lo que estás compartiendo, Bea, sobre todo para entender, o sea, obviamente tu sabiduría y todo lo que compartís, por ahí que podrías compartirlo a las personas, teniendo en cuenta que por ahí afuera hay mucho exceso de información en YouTube, en Google, la cantidad de libros y más. Todo lo que compartiste me resonó mucho. Yo estoy leyendo mucho Joe Dispenza, El placebo eres tú, y habla, obviamente también leí El deja de ser tú, pero El placebo eres tú habla mucho de esto. Pero, y entendiendo que también vos experimentaste un montón de teorías y un montón de disciplinas diferentes como para tener hoy esa información. Pero si tendrías que compartir algo para que las personas puedan profundizar, ¿tenés algún autor, alguna bibliografía o algo para que puedan ver? Bueno, yo lo que hice durante todos estos años de transformación, más de 10 años, fue organizar la información. No lo hice yo, la verdad, siempre fui guiada, como te digo, por esa inteligencia divina, porque me llegó la información como en orden. Así como cuando te empieza la escuelita, luego el colegio, luego la universidad, y aprendí a organizarme desde que estaba formándome en el vientre de mamá. Así que lo que hice fue formar un conocimiento integral, donde la persona aprende a conocerse, a descubrirse desde la biología, desde la neurociencia, a entender cómo funciona el cuerpo energético, cómo funcionan los chakras, cómo funcionan las emociones, y de ahí desbloquear las finanzas, entender las leyes universales. Entonces yo lo que hice fue crear un programa que dura más o menos 40 días, aunque no lo hacen en 40 días, dura un poquito más de 2 meses, y en ese programa yo guío a las personas
a conocerse de manera organizada y detallada, porque la información se encuentra muy dividida. Tú vas y estudias con Joe Dispenza todo lo que tiene que ver el cerebro, las adicciones emocionales, el aprender a regular las ondas cerebrales. Luego, si te vas para Bruce Lipton, él te va a hablar de todo lo que es las células, la biología, cómo programamos la información, el aprender a reprogramar. Por ejemplo, si hablas de un Enrique Corbera, que a mí me gusta mucho Enrique Corbera, él te habla mucho de la influencia de los antepasados en tu vida, del desapego, habla mucho del ego. Entonces te das cuenta que vas por acá, Louis C. Hay y Joe Dispenza, Deepak Chopra, o sea, todos hablan de un conocimiento específico. Yo lo que hice fue organizar todo ese conocimiento y lo tengo estructurado en partes, ¿me entiendes? Entonces la primera semana la persona va a aprender a conocerse a nivel biología, creencias, empezar a sanar las células, cómo funcionas. Después la segunda semana empezar a entender el cerebro, por qué somos adictos a las emociones, cómo aprender a regular y empezar a reprogramar, como te digo, que no es solamente con afirmaciones positivas, sino tomando conciencia de la información y entender que las creencias tardan más o menos 76-90 días para formar de nuevo un patrón de comportamiento y hay que saber identificar las creencias, saber entrar a la mente subconsciente y lo más importante, aprender a dirigir la mente subconsciente, porque el subconsciente no se expresa ni se comunica como nosotros lo hacemos conscientemente. Así que hay que empezar a conocer la mente subconsciente para poder empezar a dirigir esa mente, ¿ok? Después también que las finanzas, la energía sexual, la energía kundalini, la glándula pineal. Entonces es un conocimiento que yo le voy dando a la persona detalladito semana por semana. Obviamente debe empezar a sanarse, a reprogramarse, empezar a entender cómo funciona y de ahí la persona cuando termina este programa queda súper consciente, puede estudiar lo que sea. Ya puede estudiar a un Joe Dispenza, a un Deepak Chopra, a un Enrique Corbera, a un José Luis Parise. ¿Por qué? Porque ya tiene las bases sólidas, ya se conoce, ya entiende cómo funciona toda esta información y ya la tiene organizadita. Y no está con toda esa información, una creencia por acá, hizo una constelación familiar y sanó a su madre, a su hermano, a su tío, una violación, pero vuelve a su casa y hay muchas otras cosas que no están resueltas. Entonces esto te ayuda a sanar más fácil, más rápido, sí, pero no buscamos lo rápido, sino que sea efectivo, pero sí se sana más rápido porque sacamos mucha información y la información la organizamos más global y la sanamos y la reprogramamos más en conjunto, no una creencia aquí, una constelación familiar allá, una situación aquí, no, o sea, la organizamos más global, más unida, la trabajamos junta, entonces se sanan muchas creencias y muchas emociones negativas a la vez. Yo creo Me acaba de vender el programa. le vamos a dejar Sí, los obvio. datos ahí de Bea porque la verdad que es, o sea, algo muy poderoso Muy poderoso. y que está todo integral y eso es lo más lindo porque a nosotros, yo creo que a la mayoría le pasa lo que entra en este proceso de autodescubrirse, es como dice Bea, vas por acá, después por acá y como que vas medio perdido. Entonces gracias por organizar eso, Bea, y después vamos a estar hablando. Y quiero hacer una pregunta como para ir cerrando, que ya llevamos como 1 hora y 10. Hermosa conversación. Que esta pregunta es más para Bea, ¿sí? Es más para que te sitúes en esa Bea que nos contaste al principio, que por ahí, no sé, vivió su proceso acá en Medellín, que se encontraba un poco perdida, ¿sí? Que hasta llegó al parque poblado a no saber qué hacer, te entregaste totalmente al universo o a Dios. Y quiero preguntarte, o sea, ¿qué le dirías hoy, desde donde estás hoy, Bea? ¿Qué le dirías a esa Bea desde ese momento? ¿Qué le dirías? La miro con compasión, la miro como una maestra, porque si ella no hubiera pasado por esas situaciones, hoy no comprendería cómo es que funciona la biología, cómo es que funcionan los programas. Porque para poder entender hoy que yo estaba repitiendo el programa de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, tuve que experimentar esas situaciones negativas, si no, no hubiera comprendido que nosotros estamos programados como una computadora. Para también entender que todo lo que ella experimentó fue perfecto. Cada situación, cada experiencia, cada emoción era perfecta en su momento, porque en la Biblia hay una frase muy bonita que dice: no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Así que lo que le quiero decir hoy a las personas es que cuando se pregunten, ¿será que si lo estoy haciendo bien? ¿Me estoy equivocando? Yo creo que si lo hubiera hecho de esta manera todo hubiera sido diferente. No, no funciona así. O sea, lo que experimentaste hasta hoy fue perfecto. Lo que viviste es porque lo tenías que vivir para poder ver todo lo que estás repitiendo de tus padres, abuelos y bisabuelos. Y todo lo que se movió en ese momento era perfecto para la evolución de tu alma porque tú escogiste aprender esas situaciones antes de venir a este plano terrenal. En el plano de luz escogiste estos aprendizajes. Así que nunca te arrepientas de lo que has hecho. Mírate con misericordia, en compasión, no te juzgues, salte del victimismo, del sufrimiento, porque si es opcional, se puede cambiar esa realidad a través de tu proceso interior y ya luego vas a la acción y a la disciplina y vas a ver cómo todo lo que sanas adentro se empieza a manifestar afuera porque somos energía. Y recuerda esto, la energía que hace, emite, atrae y almacena información. No se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar. Y como esas células son energía, podemos transformar esa información. Wow. Bueno, terminó. Qué hermoso cierre, Bea, y yo creo que, o sea, en base a tu sabiduría, todo lo que estoy percibiendo, realmente puede ahorrar años de... Mirá, creo que necesitamos 3 o 4 episodios más para Sí. seguir profundizando. Sí, pero qué lindo, o sea, y qué hermoso proceso, y obviamente analizado desde ahora, pero lo que tuviste que pasar, pero era también el universo poniéndote a prueba hasta dónde la Bea iba a dar, y obviamente en base a tu sabiduría, en base también a cómo fuiste sobresaliendo y esa capacidad de resiliencia, hoy tenés todas esas herramientas para, desde tu propio y hermoso proceso, tener la sabiduría, la experiencia y la personalidad de poder ayudar a personas simplemente actuando como espejo con todo lo que te sucedió. Entonces, Y sin buscar ayudar, porque no podemos ayudar a nadie. Hoy lo total, mismo. y sin buscar ayudar, o sea, simplemente ser como espejo, pero qué hermoso, Gracias. Bea, y mil gracias por haberte también entregado en este espacio, haber compartido un poco de toda esa sabiduría y ese proceso, ¿sí? Y obviamente agradecido también por absolutamente todo. Seguramente haya muchas personas que se espejen en ciertas cosas, así que bueno, yo creo que pronto vamos a tener que seguir profundizando en Segunda varias parte. cositas. Gracias, Bea. Bueno, gente, gracias. Gracias, Bea. Te agradecemos de nuevo por este espacio. Y bueno, cerramos acá, así que nos vemos en un próximo video. Listo, chau, chau. Chao, chao.